En este último episodio de la semana volveré a ponerme el sombrero de excavador para traeros una nueva entrega de Arqueología Podcastera. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono para hablaros de la antigua revista Podcast User Magazine. Hace unos meses, concretamente el 21 de mayo del 2021, José Antonio Gelado, uno de los primeros, por no decir el primer podcaster en España, decidió desempolvar su sombrero de arqueólogo del podcasting y tuitear lo siguiente: revisando cajas veo un CD-ROM de Podcast User Magazine, probablemente la primera revista dedicada exclusivamente al podcasting del mundo. Es una edición especial que hicieron para regalar en el Corporate Podcasting Summit, en Londres del 2007, con los primeros 14 números de la revista. #Arqueología Podcastera. Y José Antonio no solamente se acordó de incluir el hashtag Arqueología Podcastera, que desde aquí de verdad le doy un abrazote enorme, por ayudarme a cada vez que alguien hace clic en Arqueología Podcastera, pues que encuentre joyitas como esta, sino que además ha rescatado una antigua pieza ya no de la arqueología del podcasting, sino de la propia arqueología informática, porque le echaba una foto al CD que le regalaron, y los CDs ya sabéis que ya son algo casi extinto. Además de adjuntar esta foto del CD, a continuación puso otro tuit que me ha servido como excusa para grabar este episodio de hoy que estáis escuchando. Y el tuit decía lo siguiente: si quieres saber qué temas se trataban en la Podcast User Magazine, puedes consultar algunos números que el editor de la revista, Paul Parkinson, compartió e incluye un link que es el que he visitado yo para encontrar ni más ni menos que 22 de las portadas de esta antigua revista de podcasting. E incluso algunas ediciones se pueden ver en su totalidad, no solamente la portada, pero no todas. No voy a ponerme a leer todas las revistas ni todas las portadas, pero sí que me gustaría al menos traeros algunos de los titulares para que veamos la evolución del podcasting a lo largo de unos cuantos años. Por ejemplo, en la número 1 de febrero del 2006 podíamos leer el titular que decía Modelos de negocio de podcast o cómo crear una Smart Playlist en iTunes. Ahí todavía no se llamaba Apple Podcast y se podían crear incluso playlists de podcast. En el número 2 podíamos encontrar qué es un MP3, el futuro del podcast y del radio broadcasting. El número 5 decía Diario de un podcaster novato, cómo ganarse la vida con el podcasting. Esto todavía lo tenemos muchos en mente. En el número 7 podíamos encontrar el titular Crea tu propio estudio de podcast, segunda parte, y muchos todavía nos estamos construyendo los estudios de podcast caseros. Número 8, sin iPod o no tienes un iPod, te enseñamos dónde conseguir tus podcasts favoritos. Cuando todavía se podía escuchar solamente los podcasts en iTunes, en los iPods, y ni siquiera había aplicaciones móviles, o apenas había, es que no había smartphone casi. El número 10 decía 2 reseñas de festivales de podcast, el PodCamp y la previa del PodcastCon UK. En el número 11 lanzaban la pregunta ¿qué es esto? Definiendo el podcasting, y todavía no hemos terminado de definirlo. Vamos a pasar a la primera edición del 2007 que decía lo siguiente, es la número 12. ¿Qué necesita el podcasting para este 2007? Y además, podcasting japonés y de 3 tags, que son los metadatos que seguimos usando para incluir toda la información en nuestros MP3. Ojo, esta tecnología todavía no ha cambiado. El número 13 decía grabando Skype o Google Talk. Madre mía, no habían salido ni los Hangouts de Google. Y también hacían un especial de podcasting escandinavo. En el número 14 podíamos leer RSS y notas en los podcasts. ¿Deberíamos deshacernos de ellas? Fijaros donde todavía seguimos arrastrando lo de las notas en los propios podcasts y el RSS, que tanto nos gusta a muchos de nosotros. El número 15 había un titular en inglés que decía hola, esto en inglés, Janet takes us... hola, Janet takes us to Spain, que yo traduzco o entiendo como un Janet, llévanos a España. Y debajo otro titular que decía esto no es radio. Y otro que además nos adelantaba una masterclass de Audacity. Audacity ya estaba por ahí rondando. En el número 18, ojo a que lo que he encontrado por aquí, ya que incluía a toda portada a la grandísima Elsie Escobar, que
que todavía sigue dándolo todo en Libsyn y de hecho se lo tuiteé cuando encontré esta portada y me ha mandado escaneada parte de esta revista para que vea todo el reportaje que le hicieron allá por 2007, esto sería en mayo-junio del 2007. El número 20 dice: vigila tu boca, técnicas de micrófono o detalles técnicos de los propios micrófonos. Esto todavía lo seguimos haciendo, reviews de micrófonos, no sé si habéis escuchado el capítulo de este martes. Y bueno, me dejo un montón de titulares y de artículos que podéis encontrar en el enlace que os voy a dejar en las notas del episodio de hoy, porque yo sigo usando las notas de los episodios. Como vemos, hemos avanzado muchísimo en muchos aspectos dentro de la industria del podcasting, pero también podemos ver que hay cosas que no han cambiado y que se siguen repitiendo una y otra vez, año tras año. Es curioso que haya debates o preguntas que todavía siguen sin respuesta o que siguen dando mucho que hablar en este 2021 después de 14, 16, 15 años más o menos. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcast o de revistas sobre podcasting, pero eso sí, que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram a través de la dirección t.me/al otro lado del micrófono para que votéis allí vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta semanal de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.